Hola, hola, saludo muy especial, bienvenidos a Sinergia Informativa, un programa que está hecho para personas inteligentes, interesantes y calificadas como usted. Qué digo que estén con nosotros, que sepan de la importancia de la información política y administrativa. Información política y administrativa que sirve, que debe ser de interés general, que debe obviamente pensar en nuestra felicidad, en todas las áreas. Lo que tiene que ver con la salud, con la educación, con el ambiente, con el empleo, con absolutamente todo lo que nos hace a los colombianos más felices. Y esas son, repito, decisiones políticas y administrativas que a nosotros realmente nos tienen que generar bienestar general. Al fin y al cabo, recuerden, principio fundamental constitucional, entre otros como la dignidad humana, pues porque a la postre la dignidad humana es la que termina siendo lo mejor. La prevalencia del interés general es lo más importante. ¿O no, secretaria encargada de Hacienda del Departamento de Antioquia, Adriana Hernández? Bienvenida. Muchas gracias, Roger. ¿Cómo vas? Muy bien, muy bien. Y usted que maneja platica pública, sabe que lo que estoy diciendo es muy cierto, que las decisiones que se adopten, por ejemplo, en la gobernación de Antioquia, alrededor de la educación, por ejemplo, tiene que ver con platica que usted maneja, ¿o no? Sí, efectivamente, todo lo que tenga que ver con proyectos de la gobernación afectan la hacienda pública. Afecta a la hacienda pública. ¿Y proyectos para qué? No, proyectos para bienestar de la comunidad. Así es sencillo, no me diga más por ahora. No me diga más, Adriana Hernández, secretaria encargada de Hacienda de Antioquia, porque vamos a empezar con información. La juez 79 de control de garantías de Bogotá dictó medida de aseguramiento contra Rafael Uribe Noguera y lo envió a la cárcel modelo de la capital de la República por ser principal sospechoso en el abuso, tortura y secuestro de Juliana Andrea Zamboní, de 7 años. La juez consideró que no podía estar libre, por eso la medida de aseguramiento, porque podría entorpecer la investigación. Rafael Uribe Noguera, señalado por los delitos de feminicidio agravado, secuestro simple, acceso carnal violento además, dice que es inocente. En el segundo día de sesiones de la Comisión Permanente de Política Salarial y Laboral, los trabajadores, los gremios de la producción y el gobierno escucharon las cifras, los planteamientos y las proyecciones del DANE, el Banco de la República y el Departamento Nacional de Estadísticas. El DANE recordó que la tasa de desempleo para el año que está terminando a octubre, que es la fecha de corte, fue de 8,3%. El Banco de la República habló de la inflación, que en los 12 meses que han transcurrido hasta ahora, esta se marcó un 5,9%, pero que las expectativas al terminar el año 2016 está entre 5,5 y 5,7% la inflación. Recuerden, los sindicatos hablan de un incremento al salario mínimo para el año 2017 de 14%. Los empresarios acaban hace muy poquito de decir que van a ofrecer 6,5%, sí, algo más de 44.000 pesos. Las comisiones terceras económicas de Senado y de Cámara aprobaron este 6 de diciembre la reforma tributaria estructural. Ahora debe pasar a las plenarias de Senado y de Cámara. El ministro de Hacienda, Mauricio Cárdenas, ha dicho que esta reforma tributaria estructural, que empezaría a regir a partir del 1 de enero del año 2017, no va a tocar los bolsillos de los asalariados, que al contrario, se los va a respaldar, que les va a respaldar el ingreso, que tiene que ver con el aparato productivo, que para que sea más competitivo, que tiene que ver con que las empresas crezcan más, que haya más crecimiento de los negocios, más generación de empleo y más inversión. Secretaría de Hacienda, usted que sabe de platica, ¿a usted cómo le está sonando este proyecto de ley de reforma tributaria estructural, que ya lo acabo de decir, aprobado por las comisiones terceras de Senado y de Cámara? Yo pienso que en el proyecto o en la reforma como tal, el Estado se tiene que dar la pela,
O sea, ¿Eso qué quiere decir? el déficit fiscal del gobierno es muy grande, ¿cierto? Uno como ciudadano, uno dice, bueno, le va a aporrear las finanzas personales, pero a veces hay que hacer unos cortes que nos cuestan. Y yo personalmente estoy convencida que aunque es dura la reforma para los ciudadanos como tal, el gobierno la debe de hacer. Y el último debate fue aprobado en la plenaria del Senado de la República el proyecto de ley que amplía de 14 a 18 meses la licencia de maternidad. O sea, quedaría esta en 4 meses y medio. De acuerdo con la representante a la Cámara, Tatiana Cabello, autora del proyecto de ley con el senador del Partido Centro Democrático, Iván Duque, las madres van a tener ahora más oportunidad de estar con sus hijos para brindarles más cariño, la alimentación de los primeros meses, que es tan importante para los niños, y así pensar en el verdadero futuro del país, que son los niños. ¿A usted qué le parece como mujer esta aprobación en el Senado de la República? No, a mí me parece fundamental. O sea, es demasiado importante el tiempo de lactancia de la mujer, y mucha de la descomposición social que hoy vivimos es desde el inicio. Entonces, si yo tuviera que votar, la votaría positiva. Bueno, pues ya votaron los senadores por usted y por todas las mujeres. Quedaría entonces ampliada la licencia de maternidad de 14 a 18 meses. Quedaría entonces en 4 meses y medio. Esta es Sinergia Informativa para personas inteligentes, interesantes y calificadas como usted. Unos mensajes, ya regresamos. Adriana Hernández es la secretaria encargada de Hacienda del Departamento de Antioquia, ya lo dijimos ahorita, tiene que ver con la platica. La plata pública tiene que ser muy bien manejada, secretaria, con mucho respeto, con mucho cuidado, porque es la plata de nosotros. Así es, Roger. Y entonces usted tiene una gran responsabilidad ahí. Sí, Roger, mira, cuando nosotros llegamos en este gobierno, Sí. pues todos sabemos que, digamos, la gobernación, el departamento como tal, se vio abocado al incumplimiento de la ley 617. Sí. ¿Qué era eso? Es que no hicimos un cuidado riguroso de los gastos, ni tampoco de los ingresos. Entonces, espérese, despacito para que no nos olvide ese tema tan importante y que todos deben saberlo. No se puede, de acuerdo con la ley 617 del año 2000, gastar más plata, que ahí se llama gastar, en funcionamiento, o sea, en el pago de los funcionarios como usted, como los secretarios y todos los trabajadores, que en inversión. Tiene que ser menos del 50% en funcionamiento. Y resulta que en la gobernación anterior se gastó mucha más plata en funcionamiento. Nosotros recibimos el 50.9%. Sí. Certificado por la Contraloría. 50.9%, o sea, me está usted ratificando más del 50% en funcionamiento. Correcto. Y entonces eso llevó a que se le amenazara al Departamento de Antioquia de bajar de categoría. Exacto. Digamos que venían dos consecuencias. Sí. Una, incumplirla implicaba que si nosotros no hacíamos unas estrategias que nos llevaran a ser viables y sostenibles en el tiempo, posiblemente el Ministerio de Hacienda podría tomar el control nuestro de las finanzas. Y lo segundo que pasaba era que podíamos perder la categoría de departamento especial a pasar a categoría 1, sí. Que eso tiene unas implicaciones muy graves, sí. Porque dejaríamos de ser sujetos de crédito, tendríamos que bajar los sueldos de los funcionarios, sí. Entre muchas de las Pero consecuencias. No diría que eso es lo de menos, que tuviera que bajarse el gobernador de sueldo y la Secretaría de Hacienda y todos los secretarios, no, es porque eso va a afectar finalmente a los 6.5 millones de antioqueños. Sí, ¿cierto? Claro, o sea, de todas formas el gobierno nacional también disminuiría las transferencias que nos hace, y eso es gravísimo para nosotros, para la inversión. Menos plata para inversión por transferencias. Sí, correcto. Bueno, ¿y entonces qué pasó? ¿Cómo se solucionó este año? ¿Qué pasó? Llega la nueva administración y traza unas estrategias de corto y de largo plazo. Sí. En las estrategias de corto plazo, ¿qué se hizo? Primero hay que mejorar 2 indicadores, ingresos y gastos. Sí. Entonces, en los ingresos vamos a hacer un proceso claro de fiscalización,
porque veíamos que las rentas en años anteriores no se había hecho el proceso riguroso de la fiscalización. A raíz de ese proceso, hoy nosotros vamos a cerrar con una ejecución de ingresos muy cercana al 99%. Qué bien. Todas nuestras rentas, pueden revisarlas, se han incrementado en relación con los periodos anteriores. Para claridad de nuestros televidentes, ¿qué son rentas? Nuestras rentas son, digamos, de lo que vive el Estado. ¿De qué vive el Estado? De los impuestos. Entonces, es el impuesto de vehículos, el impuesto de registro, el impuesto a los licores, a los vinos. Bueno, o sea que la gente, ahí ustedes hicieron una muy buena labor, pero también los antioqueños, porque pagaron. No, nosotros estamos ¿cierto? Felices con los antioqueños. O sea, contribuyeron a que hoy tengamos unas finanzas mucho más claras. Perfecto. Y que podamos tomar el tema de la inversión, que es básicamente lo que un gobierno tiene que garantizar. O sea, entra plata al gobierno, entre otras, ya lo dijimos ahorita, por transferencias que manda el gobierno nacional para que haya inversión, pero además de la plata que nosotros vamos pagando por esos diferentes impuestos, esa plata se reinvierte en inversión. Listo. Ingresos. Ese es en ingresos. Y en gastos. En gastos. Por orden del señor gobernador, lo primero que hicimos es, no se van a nombrar todas las plazas, ¿cierto? Entonces eso es una reducción muy importante, porque hoy no tenemos el mismo número de personas que estaban en la planta como tal. Sí, señor. No es lo mismo pagarle a 100 personas que pagarle a 70 o 80. Sí, eso. Y entonces ustedes tomaron la decisión de no llenar esas vacantes y entonces eso ayudó que los gastos y los costos del gobierno departamental fueron menores. Esa es una. Dos, nosotros teníamos o tenemos todavía unas deudas. Sí. Unas deudas muy difíciles porque tenemos una deuda interna en dólares. ¿Eso qué quiere decir? Que todos los días uno se levanta pensando y poniendo velitas para que el dólar, en vez de subir, baje. Entonces, teníamos que hacer con esa deuda un tema con el Ministerio de cobertura. Sí. ¿Qué es cobertura? Es un mecanismo financiero que nos ayude a que si el dólar sube, no nos afecte a nosotros en las finanzas. Una especie de seguro. De seguro. Hoy estamos en ese trámite con el ministerio. Muy bien, porque yo contaba ayer que la Contraloría General de Antioquia había informado que había un sobrecosto en la deuda del departamento de Antioquia de más de 78.000 millones de pesos, precisamente por no haber tomado la precaución en el gobierno de Sergio Fajardo Valderrama de haber comprado una póliza que asegurara precisamente esos cambios, ¿sí?, de la moneda. Así es. El crecimiento del dólar. Roger, mira, nosotros digamos que el crédito se negocia con 1.980 tipos de cambios de dólar. 1.980 pesos por un dólar. Por cada dólar. Sí. Y hoy lo tenemos, pues todos sabemos, 3.100, 3.050. Sí. Esa duro. Diferencia es muy dura para las finanzas del departamento. Muy bien. Terminemos este segmento primero hablando de este tema sobre cómo hizo la Gobernación de Antioquia a través de Hacienda para que se recuperara desde el punto de vista financiero en este año, diciendo lo siguiente a propósito de lo que usted mencionó, de lo bueno, de los muy buenapagas que son los antioqueños. Hay una ayudita en una, ¿cómo se le dice a eso? Unos intereses. Un alivio tributario, sí, hasta antes del 31 de diciembre. ¿Cuál es? Hasta el 31 de diciembre, por favor, todos los contribuyentes que tengan deudas con el departamento, acercarse, porque estamos con un alivio del 40% sobre los intereses que cada contribuyente tiene con el departamento. Eso es la prima para que ustedes se la jueguen con nosotros. Hay que aprovecharla. ¿Por qué? Porque hay que aprovecharla porque el 1 de enero, sobre todo en el impuesto de vehículos, arranca un nuevo calendario donde todos los cumplidos van a tener el 10% de descuento. Y si usted pasa en mora, va a perder esta oportunidad. Entonces, 40% de alivio ahorita, más un 10% de alivio a partir del 1 de enero, cuando se pague con tiempo anticipado el impuesto de vehículos, estamos hablando de un 50%. Mejor dicho, si los intereses suyos son de 100.000 pesos, por poner un ejemplo, ya no tendrá que pagar sino 60.000 pesos. Muy buena noticia. Entonces, hay que aprovecharla. Pero estamos hablando es aquí, quería ensalzarnos. Yo también soy antioqueño, yo tengo que pagar impuestos. Ensalzarnos porque cuando pagamos impuestos y los impuestos son bien manejados, entonces esa plata se invierte bien en nosotros. Y nosotros, por lo que estoy viendo, según lo ha dicho Adriana Hernández, secretaria encargada
de Hacienda de Antioquia, nosotros queremos que nos vaya muy bien con las decisiones que se tomen en el gobierno departamental por nuestro bienestar, porque estamos pagando impuestos para que eso se revierta en bienestar. Sencillísimo. Vamos a unos mensajes y ya retornamos, pero primero esta frase para que la analicemos cuando regresemos con Adriana Hernández. Si dices la verdad, no tienes que recordar nada. Mark Twain nos deja esta reflexión. Si dices la verdad, no tienes que recordar nada. Ahí está en pantalla para que no la olviden. ¿Qué le sugiere a usted esa frase, Adriana Hernández? No, básicamente la verdad habla por sí sola. Ah, Entonces uno no tiene que recordar porque siempre va a ser lo mismo. Así es sencillo. Muchas gracias. Ustedes también ya la entendieron y estamos hablando siempre aquí de frases que nos hacen realmente caminar por el sendero correcto. Y en política hay que hacerlo. Funcionarios públicos sí que tienen que hacerlo permanentemente porque están manejando, en este caso usted, la plática nuestra. Vea, la voy a invitar a ver, secretaria de Hacienda encargada, Adriana Hernández, este informe rapidito que habla de los resultados de Medellín, cómo vamos, para que veamos algo que nos llamó mucho la atención. No fue la seguridad ni la movilidad lo que más está afectando a los medellinenses. Veamos. Más del 90% de las personas en Medellín no acceden a los servicios de salud por un alto nivel de insatisfacción en la atención. Así lo reveló la encuesta anual de percepción ciudadana ¿Cómo vamos Medellín? Encontramos que disminuye el acceso a los servicios de salud frente al histórico que traíamos por encima del 90%. Esta vez tenemos unas cifras más bajas. Adicionalmente, todavía la gente está accediendo en su mayoría por el servicio de urgencias y adicionalmente tenemos a 4 de cada 10 que tienen que esperar mucho para tener sus citas, más allá de 5 días, es decir, transgrediendo lo que la normatividad especifica. En la encuesta aplicada a 1.500 hogares, los ciudadanos también señalaron que tienen menos satisfacción en la atención a temas como la contaminación del aire, el agua y el ruido. Hay un llamado a la corresponsabilidad, obviamente hay que mejorar el control por parte de las autoridades, pero también los ciudadanos pueden aportar mucho a mejorar las condiciones medioambientales y de hecho les preguntamos qué está haciendo usted para aportar al medio ambiente y todavía hay un camino largo por recorrer, por ejemplo, reciclar más. En seguridad, por primera vez el 51% de los paisas se sienten seguros y en movilidad el 44% considera que este año se demoran más los trayectos de desplazamiento por toda la ciudad. Bueno, tampoco es extraño. La crisis de la salud afecta a los medellinenses, los antioqueños y a los colombianos, está claro. Ejecución presupuestal, año 2016 que está terminando. ¿Cómo le fue a Antioquia? No, Antioquia supremamente bien. Sí. Como te decía Roger, con todas las estrategias que se implementaron, nosotros vamos a terminar con una ejecución alrededor del 98%. ¿Qué quiere decir ejecución presupuestal? Eso quiere decir que todas nuestras rentas, uno al inicio del año coloca una cifra X, vamos a poner 100, y el 31 de diciembre yo tengo que decir de esos 100, si llegué a 100, a 80 o más de ahí. En inversión, o sea, permítame la expresión para que todo el mundo lo entienda, haberse gastado los 100 que se presupuestaron. No necesariamente se los tiene que gastar. Una cosa es que en ingresos, yo tengo una ejecución por ingresos y una por gastos. Sí. Nosotros en ingresos vamos a llegar al 98%. O sea, lo que se esperaba recaudar. ¿En cuánto está el presupuesto para el año 2017? 3.9 billones de pesos. Hay que recaudar 3.9 billones de pesos en 2017. Sí, correcto. O sea que al final del año entrante, si se recauda el 98% de esos 3.9 billones de pesos, entonces le fue muy bien al departamento de Antioquia como le fue este año. Pero también tiene que ver con que la Secretaría de Salud, por ejemplo, pues realmente invierta la platica en salud de la gente, que se ejecute la platica. Sí, correcto. Nosotros, por ser el primer año, muy seguramente vamos a llegar a una ejecución en gastos, por ahí del 78, 83%, pero era el primer año. Recuerden que el plan de desarrollo fue aprobado en julio. 5 meses se gastaron. Entonces es diferente la ejecución. El otro año
Dios mediante tendremos que tener una ejecución impecable en la inversión. Muy bien, o sea, lo ideal es que haya 98% de ejecución presupuestal en ingresos y 98% de ejecución en presupuestal en gasto o inversión mejor. Este año, ya lo dijo, como empezaron a ejecutar las inversiones a partir del mes de julio, no ha habido el tiempo suficiente, entonces quedó en 78%. Bueno, y hablando del presupuesto, ¿está satisfecha usted? ¿Están satisfechos los secretarios, los gerentes, los directores del departamento de Antioquia con esos 3.9 billones de pesos de presupuesto para 2017? Roger, la realidad es que cualquier peso adicional que uno pueda tener suma, ¿cierto? O sea, los secretarios obviamente quedaron con algunas necesidades, pero es que el presupuesto es una cobija. Si usted cobija la cabeza, se le descobijan los pies. Entonces los recursos siempre son insuficientes. Sí. Vamos a hacer gestión para conseguir mucho más recursos. Le toca al gobernador de Antioquia hacerlo. Más sus secretarios, Roger. Eso iba a decir que para allá, es que no es solamente el trabajo del gobernador, y cada uno de los secretarios, de los gerentes y los directores del gobierno departamental. Secretaria de Hacienda encargada de Antioquia, Adriana Hernández. Un comentario final de esos que desde el punto de vista de su competencia deba quedarles a los antioqueños para que se sientan satisfechos. Y bueno, ya hay la primera satisfacción, es que somos buena paga. ¿Qué otra cosa podríamos decirle? Estén convencidos que el plan de desarrollo Antioquia piensa en grande va a cambiar este departamento. Y nos vamos a sentir triplemente orgullosos de ser países. Qué buena esa, aunque les va a tocar conseguir 5 billones de pesos, ya que usted menciona plan de desarrollo, en el cuatrienio, al gobernador de Antioquia, a sus secretarios, sus gerentes y sus directores, para que realmente se pueda realizar o hacer realidad ese plan de desarrollo y se logre lo que se está diciendo, satisfacción total. Adriana Hernández, gracias por estar con nosotros en Sinergia Informativa. Roger, muchas gracias y un saludo a todos. Muchas gracias. Estamos pues atentos a cómo se manejan los dineros públicos que deben manejarse con sumo cuidado. Mejor dicho, como que si la platica de cada secretario, de cada gerente y cada director fuera propia. Uno no gasta la plata mal gastada si es propia. Menos, aunque la metáfora suena como a que debe ser igual, no, menos debe gastarse mal gastada la plata de los colombianos, de los antioqueños, de los medellinenses, de cada uno de los habitantes de cada municipio. Porque esa plata pública es sagrada. Recuerden que la franja informativa en Cosmovisión empieza a la 1 de la tarde con Sinergia Informativa. Retorna a las 8 de la noche en Cosmovisión Noticias con Juan Carlos Sierra y esa manera especial de entregar la noticia. A las 8:30 de la noche nos cogió la noche. Y recuerde, en esta Navidad es hora de regalar y de compartir en familia. Visita nuestras tiendas comodísimos y aprovecha los descuentos de temporada. ¿Y usted cómo durmió este año? Muchas gracias. Chao. ¿Y usted cómo durmió anoche? Comodísimo. Colchones comodísimos para dormir profundamente.